Buenas noches, sean todos bienvenidos a este curso taller Principios básicos de la tecnología del concreto. El día de hoy vamos a ver el control que se tiene que hacer estadísticamente al concreto, tanto para su resistencia a la compresión como a su resistencia a la flexión, dentro del cual vamos a ver los parámetros estadísticos, sus parámetros de control, siguiendo la normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones E060, concreto armado para Perú, y el código ACI 214R11. Comienzo presentándome. Yo soy el ingeniero Cristian Cruzantón. Soy ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Piura. Soy especialista en tecnología del concreto por el Instituto de Educación Avanzada de Brasil. Técnico ACI grado 1, técnico para pruebas de campo. Soy gerente general de Control Más Concreto EIRL. He sido jefe de soporte técnico en soluciones químicas para la minería y construcción, Sokimik-SAC, y jefe de control y aseguramiento de la calidad del concreto en DOI Contratistas Generales SRL. Bueno, vamos a dar inicio a este capítulo del control estadístico del concreto. Iniciamos con una pregunta básica, ¿no? Una pregunta base. ¿Por qué es importante evaluar estadísticamente los resultados de los ensayos de resistencia del concreto? Si bien nosotros comenzamos con un control o una selección inicial de materiales para poder diseñar nuestro concreto, debemos tener en cuenta que cada material que conforma el concreto es un material variable. Va a poseer mucha variabilidad. Varía el agregado grueso, el agregado chancado, la arena zarandeada o arena fina en todo caso. Genera variabilidad. No todas las arenas vienen con el mismo módulo de fineza, con el mismo pasante de malla 200. Varía de acuerdo a la cantera de explotación de estos materiales. El cemento también posee variabilidad, el aditivo. Entonces, estas variabilidades van a influir netamente en el producto final del concreto. Si bien es cierto, nosotros para poder evaluar un concreto debemos haber hecho una previa selección de agregados de acuerdo a la normativa ACTMC 33. Debemos haber hecho o concebido un diseño de acuerdo a las características de nuestro proyecto, ya sea por resistencia, por durabilidad, cómo vamos a colocar el concreto, de qué forma lo vamos a mezclar, en dónde vamos a poder colocar este concreto, ¿sí? Vamos a seleccionar el slam que necesitamos, la cantidad de cemento, la cantidad de aditivo. En todo caso, si se necesitaron fibras o si se necesitaron adiciones como pusolana, sílice, escoria de alto horno, filler. Entonces, todos estos materiales han pasado por un adecuado proceso de selección, al igual de un adecuado proceso de diseño de mezclas. ¿Sí? Entonces, a lo largo de todo este proceso, ya luego para el mezclado, para la producción, ya sea un concreto premezclado, un concreto hecho in situ, con un trompo mezclador, se ha visto involucrado también un personal que va a generar el moldeo de las probetas. Primero el muestreo, un adecuado muestreo, un adecuado moldeo de probetas, curado, luego el transporte hacia un laboratorio o en caso sea en un laboratorio in situ. Tiene que ver o influye mucho los equipos que se emplean para este ensayo a compresión, la habilidad del que hace el ensayo, o en todo caso si es que la prensa está calibrada o no. Entonces influyen muchos factores, y estos factores que influyen en el concreto van a determinar una cierta variabilidad que estadísticamente hablando nosotros tenemos que evaluarlo y determinar si realmente, a pesar de toda esa variabilidad que tenemos, el concreto cumple con las especificaciones técnicas primordialmente del proyecto
y que cumpla los parámetros para el cual ha sido diseñado. Si bien nosotros recordamos que para escoger un FC requerido, tenemos que irnos a la norma RNE 060 y establecer cuál es el caso para el cual nos estamos presentando. Por decir, si yo llego a un lugar, del proyecto, donde no he fabricado concreto aún, donde no tengo data histórica de la cual yo pueda contar, entonces tengo que escoger de acuerdo a la resistencia de concreto que voy a fabricar y de acuerdo a la tabla del RNE, cuál va a ser mi FC requerido. ¿Sí? Entonces, primero tengo que plasmar cuál ha sido mi FC requerido, cuál ha sido mi FC de diseño y qué datos estoy obteniendo en mi evaluación estadística del concreto. Sí, ya vamos a ir viendo más adelante cuáles son estos parámetros de control que tenemos que tener en cuenta e ir dándonos cuenta si realmente todo el proceso de elaboración del concreto, desde la selección de materiales hasta la rotura de probetas, han sido procesos, primero, estandarizados, con equipos y herramientas estandarizadas, con personal calificado. ¿Sí? ¿Por qué nosotros debemos tener este cuidado inmenso en lo que es la resistencia del concreto? Si bien la resistencia es el único parámetro legal que va a decidir si nuestro concreto es aceptable o no, que debe cumplir con la resistencia a compresión, evaluada a los 28 días. Es de vital importancia seguir procedimientos estandarizados para poder lograr adquirir la resistencia del concreto especificada, ¿no? Vamos a ver, bien, ya he explicado, existen muchas variabilidades, hay muchas variaciones, tanto en la resistencia del concreto, que se ve influido o se ve influenciado por diversos factores, diversas fuentes. ¿Cuáles son estas fuentes? Existen variaciones entre tandas y variaciones dentro de la tanda. Cuando hablamos de variaciones entre tandas, nos referimos a cada bachada que se ha producido para ese concreto. ¿Sí? Y aquí va a intervenir tanto las características y las dosificaciones de los materiales que van a formar parte del concreto. En el Perú, muchas concreteras que nos abastecen de concreto, en este caso de premezclado, son plantas de concreto dosificadoras. ¿En qué me refiero a esto? Dosificadoras que no son automatizadas. Muchas de ellas no son automatizadas. Otras sí, pero muchas no. Entonces, ¿cuál es la variación? Que al momento del pesaje, esto va a ser controlado por una retroexcavadora, una balanza, ¿sí? Una balanza y un operador de planta, quien va a ser el que determina tanto la precisión del pesado. Entonces, si una planta no está automatizada, la variación entre tandas va a ser superior. Va a haber una variación significativa. Incluso la dosificación de cementos también varía. ¿Sí? Por decir, el cemento, muchas plantas dosificadoras trabajan por diferencia de pesos. Entonces, si el operador no tiene un control, digamos, un mejor control en la dosificación, va a haber mucha variación. ¿Sí? Entonces, es parte de la variación entre las bachadas, entre las tandas. ¿Sí? Una tanda podríamos considerar una producción de un carro de 8 cubos, en ejemplo, ¿no? Porque cuando dosificamos para tandas de 8 cubos en plantas dosificadoras. Por ahí pueden ser 10, pueden ser 12, dependiendo de la capacidad del camión mezclador. Pero en este caso va a existir una variación. Variaciones en relaciones agua-material cementante. Esto va a significar tanto
cuando tengamos la corrección por humedades. ¿Sí? Muchas veces no contamos o no se cuenta con un laboratorio perenne en obra que esté corrigiendo por humedad, por la absorción, o que de repente por allí se equivocaron en dosificar el aditivo. Entonces, cuando ya se genera el afinamiento de la cantidad de agua en el mixer, entró menos agua o entró más agua de repente, ¿no? O entró, en ese caso, si se dosificó mayor cantidad de aditivo, entra menor cantidad de agua. Ya hubo una variación. Variación en el mezclado, en el transporte y en el muestreo. Variación en la colocación y consolidación. Variación en la temperatura y curado del concreto. Estas variaciones se van a ir dando entre tandas. Variaciones dentro de la tanda. Ya tenemos nuestro carro en obra y vamos a hacer un muestreo. El técnico que está efectuando el muestreo no cumple con los lineamientos establecidos para un adecuado muestreo. Muestrea mal. Ocurre que el técnico muestrea del primer tercio del carro. Ya eso ya está fuera de control, ¿no? Ya la muestra no es significativa. Variaciones debidas a las técnicas de fabricación en el moldeado de las probetas. Tal vez una moldeó bien, y si son probetas de 4x8, moldeó en 2 capas. Por ahí se olvidó y chuseó, hizo 20 chuseadas. Y solamente le dio golpes con el martillo de goma, 5 o 6 golpes. No los contó por último. Y de pronto colocó las probetas y tuvo que transportarlas a otro sitio porque no era adecuado. O de repente colocó las probetas sin la protección adecuada a la luz solar y sin un curado prematuro. Entonces ya varía totalmente. Ya no cumple con los lineamientos estándares. Ya va generando variación dentro de la tanda. Diferencias en el curado, variaciones en los ensayos de las muestras. Puede ser provocado por una no horizontalidad del acabado superficial de las muestras. Puede haber sido un problema, ¿sí? Entonces, tal vez se golpeó la probeta en el camino, pero ya se van dando variaciones. O la prensa no estuvo calibrada, o ensayaron a otra velocidad de carga que no era la adecuada. Todo eso va generando variaciones dentro de la tanda, va influenciando en la resistencia del concreto, la resistencia final del concreto evaluada a 28 días. Si bien nosotros evaluamos el concreto, lo evaluamos por ensayo, ¿sí? Un ensayo equivale a una resistencia promedio, ya sea de 2 probetas, que es determinada para probetas de 6x12, o en todo caso para 3 probetas individuales para un diámetro de 4 pulgadas, ¿sí? El uso de cada probeta va a depender del tamaño máximo nominal del agregado que tengamos. Y sin embargo, también hay otros factores como la manipulación de las probetas. Unas probetas pesan 8 kilos, la otra pesa 3 kilos y medio. Entonces, es significativo tanto ergonómicamente un uso o una forma de trabajo más ligera, ¿sí? Que no va a generar una variación muy alta, ¿no? en el tema del control para el ensayo a compresión. Entonces, como decíamos, las probetas son el único elemento legal que determina la aceptación del concreto, ¿sí? Bien. Pasamos ya netamente a lo que es el control estadístico. Vamos a ver las funciones estadísticas. Si bien los ensayos de concreto, los ensayos de resistencia del concreto, van a tender a formar una distribución normal. Ellos siguen una distribución normal, lo que se llama la campana de Gauss. Esa campana de Gauss va a estar conformada por 2 parámetros, por una media o promedio y por una desviación estándar, que va a ser calculada de acuerdo a la cantidad de datos que tengamos de ensayos realizados en el concreto a una misma edad, ¿sí?
Son ensayos elaborados a una misma edad y con una misma relación agua-cemento. ¿Sí? Y estas tienen que conservar sus propiedades todas iguales. No podemos evaluar por ahí, haciendo unas revisiones de unas cartas de control. Yo veía que colocaban en la carta de control distintas relaciones agua-cemento para cada rotura de probetas. Eso no es correcto. Nosotros evaluamos para probetas con las mismas características, ¿sí? La misma tanda, de repente por ahí varió el agua que pudo haber entrado a la tanda, pero son variabilidades que están dentro de una misma concepción del diseño. No son diseños distintos, es un diseño único exclusivamente para esa resistencia, para ese cemento, para ese tipo de agregado. Entonces debemos evaluar para unas mismas características. Bien, entonces observamos que en la campana de Gauss se tiene que el 68.27% de los datos caen dentro, desde la media, una desviación estándar, para la izquierda y para la derecha, caen los 68.27% de los datos evaluados. Y luego, el 95.45% de los datos evaluados están dentro de dos desviaciones estándar, a partir de la media. ¿Sí? Vamos viendo eso como punto de inicio para que entendamos que los valores, ya sea de dos veces de la desviación estándar, una vez la desviación estándar, va a depender mucho del parámetro de aceptabilidad que estemos trabajando dentro de la evaluación del concreto. Y pues hablar del promedio del menos, este promedio es al menos de 30 muestras en total, ¿no? Podemos hablar de 30 muestras mínimo para poder hacer esta evaluación del concreto. El promedio del menos 2 cilindros de concreto corresponden a un ensayo, o en este caso de 3 cilindros de 4×8 equivale a un ensayo. De estos datos evaluados, o el promedio de la resistencia a compresión, vamos a evaluar la desviación estándar de la muestra total. ¿Sí? Lo ideal es tener al menos 30 ensayos para poder realizar u obtener una desviación estándar de la muestra. Pero también podemos emplear mínimo 15 ensayos para poder determinar esta desviación estándar, que luego va a estar afectada por un factor de corrección que está determinado tanto en la RN 060 como en el ASI 214 R-11. Aquí aparece otro valor, el coeficiente de variación. ¿Sí? Básicamente es la desviación estándar de la muestra, pero que está expresada como un porcentaje de la resistencia promedio. ¿Sí? Este coeficiente de variación va a estar muy utilizado para concretos superiores a los 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Se han demostrado estudios que el coeficiente de variación da un indicativo mejor sobre la calidad del concreto que estamos evaluando para concretos superiores a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Este coeficiente de variación nos va a servir también para evaluar la calidad del concreto dentro de la tanda. ¿Sí? Y luego tenemos el intervalo R. Este intervalo R va a ser un valor estadístico que va a estar determinado por el valor mayor menos el valor menor de un conjunto de datos, en este caso dentro de la tanda, que va a estar dividido entre el promedio del ensayo a compresión. Esto va a ser empleado cuando tengamos que hallar el coeficiente de variación dentro de la tanda y que va a estar corregida por un valor, por una constante, para encontrar el coeficiente de variación y determinación dentro de la tanda. Aquí es donde voy. Digamos, la tabla 4.1 del ASI 214 nos especifica unos factores para el cálculo de la desviación estándar dentro de la tanda. ¿Ya? Ese es a partir del intervalo de ensayos con el uso de 2, 3 o 4 especímenes. Si bien nosotros, en este caso, empleamos
vamos a emplear dos especímenes cuando tengamos probetas de 6×12 o tres especímenes cuando empleamos probetas de 4×8. Y va a ser corregida por este D sub 2. Puede ser 1.128 o 1.693. ¿Y cómo va a estar determinado? Veamos este ejemplo. Bien, tenemos aquí, vamos a establecer tres valores. Una muestra 1, una muestra 2 y una muestra 3. Tengo valores de 262, 270 y 273. Vamos a tener aquí un promedio. Bien. Vamos a hallar el intervalo R. Me dice que es el valor mayor menos el valor menor. Entonces vamos a efectuar 273 menos 262. Eso nos va a dar 11. ¿Sí? Y el promedio entre estos valores va a ser el siguiente. Tenemos 268.33. Correcto. Entonces, siguiendo lo establecido, tenemos que S sub 1, que va a ser la desviación estándar, va a ser igual al R11 entre el D sub 2. ¿Pero quién va a ser D sub 2? 1.693. Y aquí tenemos el valor 6.5. Vamos a ponerlo. 6.5. ¿Sí? Al tener este 6.5, ahora pasamos a hallar el coeficiente de variación. 6.5 entre el promedio, que es 268.33 por 100. Entonces, esto lo vamos a dividir entre 268.33 y nos va a dar 2.42%. Este es mi coeficiente de variación de la tanda. Que estamos obteniendo para un solo ensayo. Para encontrar este coeficiente de variación debemos tener al menos 10 ensayos, un promedio de 10 ensayos. Entonces, tenemos que realizar este coeficiente de variación para 10 ensayos y luego hallar el promedio de este coeficiente de variación para poder tener un valor significativo de la variación entre tanda que tenemos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. Y aquí ya viene mi tabla de variación general y variación dentro de la tanda. Dentro de la variación general vamos a hablar de toda la muestra en total, de los 30 ensayos que tengamos. De los 30 ensayos que tengamos. Si tenemos 15, como ya les expliqué, vamos a tener que corregirlo por un factor de corrección, que luego vamos a verlo más adelante. Entonces, nosotros podemos decir que un límite podemos nosotros establecer hasta 35.2 kilogramos por centímetro cuadrado de la desviación estándar es mi valor máximo que yo puedo tolerar para poder tener un control, un control muy bueno en la obra. Estoy refiriéndonos a la desviación estándar. Aquí fíjate bien, dice ensayos generales en construcción. Por debajo de 28.1 se considera excelente. Entre 28.1 y 35.2, muy bueno. 35.2 y 42.2 todavía está bueno, pero ya son valores demasiado altos, ¿sí? Y ya pues regular y malo ya no vamos a considerar porque entonces estamos afectando bastante la calidad de nuestra ejecución de obra. Entonces ya no entramos a esos valores que son muy, muy pegados. Y luego cuando vamos a ir a la variación dentro de la tanda, vamos a evaluar, ¿sí? Si la variación dentro de tanda está por debajo de 3 o 3%, entonces es una variación
es un concreto excelente, ¿no? Muy bueno y bueno. Para el ejemplo anterior que yo coloqué, nos dio 2.42. Entonces podríamos decir que eh, para ensayos generales de construcción, tenemos que ese coeficiente de variación se puede considerar como excelente. Si en caso esta fuese una tanda que estuviese elaborada dentro del laboratorio, será considerado como muy bueno, ¿sí? Entonces, esa es la manera en cómo se interpretan estos valores dentro de estas tablas. Hacer aclaración que ese es para un FC menor a 35 MPa. Cuando tengamos valores para EFC mayores o iguales que 35 MPa, ya trabajamos con coeficientes de variación. Todo va a ser coeficientes de variación. Sí, tanto para la variación general como la variación dentro de la tanda. Es preferible que nosotros, cuando tengamos una cantidad de valores o de ensayos de resistencia demasiado altos, demasiado grandes, de muchos ensayos, manejarlo por un tema de variación general, ¿sí? Eso nos va a permitir visualizar mejor cuál es el comportamiento de nuestro concreto dentro de estos ensayos generales, debido a que la desviación estándar a mayor número de datos puede generar por ahí algún error y de interpretación de datos con respecto a la calidad del concreto. Entonces, esto es lo que le decía. Cuando tenemos valores menores a 15 ensayos, consultamos la siguiente tabla. Hay una tabla 5.2. Pero si tenemos a partir de 15 para arriba, podemos afectar por un factor, ¿sí? Digamos que si a 15 nos dio 20 kilogramos por centímetro cuadrado de desviación estándar, entonces lo vamos a afectar por el 1.16 y ahora nuestra nueva desviación estándar va a ser 23.2 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Podemos realizar el análisis con ensayos menores a 30, pero van a verse afectadas por esta tabla y estos factores. Si nos damos cuenta aquí, cuando tenemos 30 o más ensayos, el factor es 1, quiere decir que no se modifica. Entonces esta es la tabla 5.2. Cuando nosotros no tenemos ningún dato, ninguna experiencia trabajando bajo condiciones ambientales distintas, con materiales que recién estamos evaluando en canteras que no hemos trabajado, con un cemento de distinta zona, por decir, yo puedo haber trabajado en Lima, pero vengo a Piura y cambia el cemento, ¿no? Cambia de proveedor del cemento. De repente puedo haber traído una planta mezcladora, no sé, de Tarapoto, y la traigo a Piura, igual también va a generar esa variación. ¿Por qué? Porque son diversos factores, todo va a cambiar, absolutamente todo cambia. Entonces se podría decir que empezamos desde cero a hacer un control inicial de estos valores. Entonces evaluamos lo siguiente. Cuando tenemos concretos menores a 21 megapascales o 210, vamos a hacer la conversión multiplicando por 10, vamos a sumarle 7 MPa al F'C, al FC de diseño, ¿sí? Cuando tengamos concretos menores o mayores iguales que 21 y menores iguales que 35 MPa, o un 210 o un 350, vamos a sumarle 80 kilogramos por centímetro cuadrado u 8 megapascales, de acuerdo a las unidades que estamos trabajando. Y si nuestro concreto es mayor a 35 MPa, utilizamos la fórmula de 1.1 veces el FC más 5 MPa. La transformación, podemos decir, a 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese va a ser nuestro punto de partida cuando no tenemos datos. Es obligatorio, ¿sí? No nos podemos arriesgar haciendo una evaluación previa con aditivo, que ya está. O sea, es correcto. Nosotros podemos ajustar desde un primer inicio, pero siempre y cuando hayamos tenido una evaluación pues de laboratorio previa, ¿no? Cuando tenemos ya evolución de resistencias a 28 días, o que tal vez hayamos utilizado el método racional de concreto, donde ya tenemos netamente sincerada la curva de evolución de resistencias
con los agregados que vamos a emplear, con el cemento, con el aditivo, con la fibra, adiciones, lo que pueda llevar el concreto. Si es que tenemos una curva ya sincerada, tal vez podríamos ajustar ese diseño. Pero mientras tanto, ¿sí?, nos ceñimos a la normativa que aquí, bueno, esta es la C318, pero también es el mismo cuadro para la E060. Entonces tenemos que ceñirnos a la normativa. Ahora, nosotros poseemos los criterios para los requisitos de resistencia. Hay 4 criterios de evaluación de la resistencia o de los requisitos de resistencia. Sí. Aquí aparecen 4. Nosotros, en la norma E060, solo aparecen 3. Solo aparecen 3. El criterio 1 que presenta el ASI 214 nos dice, ¿no?, porcentaje máximo de ensayos individuales menores a FC. Ya no se usa, no es muy común, es un parámetro que se puede usar en algunos proyectos, pero por lo general no se emplea este criterio. ¿Por qué no se emplea este criterio? Porque hablan de ensayos individuales menores a FC. No, esto ya no se está empleando. Entonces nosotros pasamos al siguiente criterio. Criterio 2. Porcentaje máximo de promedio móvil de n ensayos consecutivos cuando cae por debajo del FC. Correcto. Entonces si nosotros vamos a nuestra norma E060, nos dice lo siguiente. Que ningún ensayo, así te dice, ningún promedio de 3 ensayos consecutivos tiene que ser menor o puede ser menor al FC de diseño. ¿Sí? Ningún promedio de 3 ensayos consecutivos puede ser menor al FC de diseño. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Cuando vamos a la norma E060 te presentan estos datos. Te dicen que el FCR es igual al F sub C más 1.34 por la desviación estándar. Y luego te presentan otra ecuación y te dicen el FC más 2.33 por la desviación estándar menos 35. Estamos en unidades kilogramos por centímetro cuadrado para ambas ecuaciones. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Si en mi ecuación de mi ASI 214 me dice lo siguiente. El FCR es igual al F sub C más un T por la desviación estándar entre la raíz de n. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Fácil. Nosotros este T lo usamos cuando nuestra probabilidad de que un ensayo caiga o se posicione fuera de lo establecido en nuestro FCR va a ser el 1%. Y esto va a ser equivalente a un T igual 2.33 con un 98% ¿sí? de probabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? FCR va a ser igual al F sub C más 2.33 por la desviación estándar entre la raíz de 3, porque son los n ensayos consecutivos. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar como resultado que el FCR va a ser igual a F sub C más 1.34 por la desviación estándar. Quiere decir que el valor que hemos encontrado cuando el promedio de 3 ensayos consecutivos no tiene que ser menor al F sub C debe cumplir una expectativa de falla de 1 en 100. Una expectativa de falla de 1 en 100 para 1% de probabilidades.
Eso es lo que tiene que cumplir nuestro... Eso es lo que cumple nuestro código, lo que nos indica. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos evaluar el otro criterio, que vamos a revisarlo ahorita, tengo el criterio del porcentaje máximo de ensayos individuales. ¿Sí? ¿Y qué me dice? Que ningún ensayo individual tiene que ser menor al F sub C de diseño menos un K. Nuestra norma E060 nos habla de este K y nos dice que ningún ensayo individual tiene que caer por debajo del F sub C menos 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, pasamos a lo siguiente. Si nos está hablando que dice el FCR va a ser igual al F sub C más un T, este es un T, por la desviación estándar menos un K. Correcto. El FCR va a ser igual al F sub C. Ese T, ¿quién va a ser? 2.33, porque estamos cumpliendo para 1% de probabilidad que caiga fuera de lo esperado. 2.33 por la desviación estándar. Y ese K, ¿quién va a ser? Ese K va a ser 35 kilogramos. Y tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces, nos damos cuenta que la E060 está cumpliendo con los lineamientos de la CI. Está cumpliendo. Tenemos las dos ecuaciones que se establecen, estamos cumpliéndolas, de acuerdo al primer y segundo criterio. Ahora tenemos lo siguiente. Nos dice que en el criterio 4, el porcentaje máximo de ensayos individuales no debe ser menor a un K porcentaje del FC. Para el criterio 4 nos habla que es un criterio que se va a emplear para concretos superiores a los 35 megapascales. Y nos dice que la ecuación es igual a LFCR por un K por un F'C entre 1 menos el T por un coeficiente de variación. Y la otra fórmula es el FCR es igual a un K por el F sub C más la desviación estándar por un T. ¿Sí? Entonces vemos lo siguiente. El FC nos dice también que este K es 0,90. El 90%, el F sub C más el T, que va a ser 2.33, por la desviación estándar. Entonces es lo mismo que nos habla nuestra RNE. Para los tres criterios, cumple. Estamos cumpliendo los tres criterios que nos habla la RNE 060. El criterio 2 y 3 es para concretos menores o iguales a 35 MPa. Y para el criterio 4 son concretos superiores a los 35 MPa. Y aquí nos aparece. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nos habla la RNE 060 y que cumple con los lineamientos de la CI de expectativa de falla 1 en 100 con 1% de probabilidad de que los resultados caigan fuera de lo esperado, de lo estipulado. Siguiendo con los criterios para los requisitos de resistencia, aquí nos aparece la tabla. Entonces vemos lo siguiente. Nosotros hemos evaluado para una expectativa de falla de 1 en 100. Aquí nos damos cuenta, 1 en 100. Y este 1% es la probabilidad de que un ensayo caiga por debajo de lo estipulado, ¿sí? De las ecuaciones que hemos determinado. Y nuestro T va a ser 2.33. Esto es lo que nosotros usamos. ¿Ya? Y el porcentaje de ensayos dentro de la campana de Gauss va a ser el 98%. Tal vez vas a mirar otras normas de otros países, por ejemplo la norma brasileña, vas a encontrar que su expectativa de falla, ¿sí?, es de 5%.
¿sí? Su probabilidad que caiga por debajo del estipulado es 5%. Ellos manejan un T165. ¿Okay? Tal vez vas a poder visualizar en otras normativas y vas a intentar compararlo. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando hablamos de dispersión entre probetas individuales, aquí es donde va a entrar la evaluación que hicimos al inicio, ¿verdad? Cuando sacamos el coeficiente de variación y nos dio un valor de 2.42, ¿sí? Quiere decir que si está por debajo de 2.9, está correcto. Y la dispersión máxima, ¿cómo se halla esta dispersión? La dispersión máxima se halla encontrando la diferencia entre el valor máximo, entre el valor mínimo, ¿no? Menos el valor mínimo entre el promedio de los valores, ya sea de 2 probetas o de 3 probetas. Y luego nos va a dar la dispersión máxima. Tiene que estar dentro del 8% para probetas de 6x12 o por debajo del 10.6% para probetas de 4x8. En la práctica se usa 8% de dispersión máxima para 6x12 y 10% para probetas de 4x8. Pasamos a un ejemplo aplicativo. Tenemos aquí unos resultados de resistencia a compresión de un concreto diseñado para 210 o para 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces hacemos el registro correspondiente, pues, un ítem, una fecha y las muestras M1, M2, M3, su promedio consecutivo y su rango de variación. Como son probetas que hemos empleado de 4x8, entonces su rango máximo de variación va a ser el 10%. Hemos hecho la evaluación correspondiente y en promedio consecutivo hemos obtenido para 7 días. Si bien para 7 días no es un parámetro considerable como válido o válido final, el promedio de 7 días nos va a dar un indicio de cómo y cuánto voy a lograr alcanzar a 28 días la resistencia. Y siempre me han preguntado este tema: ¿cuánto debe alcanzar la resistencia a compresión un concreto a 7 días? Tal vez nos hemos ido a la literatura y hemos visto por ahí valores que tal vez son válidos con las características para las cuales fueron evaluadas en ese momento. En base a mi experiencia, yo considero que un concreto a 3 días debe tener al menos el 50% de la resistencia inicial o de resistencia especificada. A 7 días debe tener un 75% y a 28 días puede alcanzar el 100%, incluso pasarlo con mucha tranquilidad. Quiere decir que yo, al tener esos porcentajes estimados, sacados en base a la experiencia, yo puedo estar tranquilo que 28 días mi concreto va a llegar. De todas maneras, ¿sí? Vas a dormir tranquilo, vas a estar tranquilo que tu obra o tu concreto está bien diseñado. Y ahora dirás, bueno, como yo siempre le he dicho, el concreto, de acuerdo al tipo de cemento, eso varía, ¿no? Entonces, ¿para qué cemento tengo estas resistencias? Lo que te acabo de decir, puedes utilizarlo para un cemento MS. MS o MH. Sí, de repente esos valores son aplicados para el norte del país tranquilamente y pueden tal vez replicarse para otros sitios. Pero específicamente, en base a mi experiencia aquí en el norte, tengo estos valores. Si nosotros estamos hablando de un cemento tipo 1, el tipo 1 sabemos que las resistencias se adquieren más rápido por su calor de hidratación y su composición. Entonces yo puedo decir que a 7 días ese concreto puede alcanzar un 85%. Y a 28 días voy a llegar al 100%, incluso voy a poder sobrepasarlo. Si a 50%, también puedo estar en 55 o 60%. No hay problema. Las resistencias a temprana edad van a ser un poco mayores, pero su evolución
va a ser un poco más lenta porque la hidratación es más rápida al inicio. Entonces por eso se dan ese tipo. Lo que te acabo de decir pues es para un cemento tipo 1. ¿Sí? Cemento tipo 1. Entre esos valores está. Te hablo a través de la experiencia con agregados de aquí de Piura, pero que tú puedes en algún momento tomar como referencia y que luego vas a ir ajustando. Tal vez estos valores para ti lo consideras como un sobrediseño, pero luego puedes ir afinando de acuerdo al proyecto que tengas. Si tienes ya un control de 2, 3, 4, 5 meses, puedes encontrar ya un factor 7, 28 días que ya puedes emplear establecido netamente para tu proyecto, las condiciones que tienes, condiciones de fabricación y de moldeo también, de rotura de tu prensa. Entonces ya puedes ir manejando un factor que vas a ir teniendo en consideración. Entonces hacemos la evaluación aquí ya en los datos, un rango de variación, y vemos que todos están básicamente cumpliendo. Aquí tenemos un valor que está un poquito alto, ¿sí? Pero por aquí hay valores que pasan el 12%, 16%, 14%, 12%. Mira. Entonces tenemos valores que están sobrepasando. ¿Qué podemos hacer? Si bien la norma o el código ACI 214 no te recomienda o no te dice que lo rechaces. O sea, no dice explícitamente si su variación es muy alta, recházalo. No. Tú puedes a tu criterio seleccionar estos datos. Digamos, 170, 183, 192, yo puedo retirar el 192 y disminuye ese valor. O yo puedo retirar el 170 y disminuye ese valor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces es a criterio. No es que vas a eliminar por completo el ensayo. No. La S060 es el ACI 214 es bastante textual en este aspecto. En la 6.3 dice rechazo de especímenes dudosos. Aquí te dice, mira una cosa. Descartar los resultados de ensayo en forma indiscriminada puede distorsionar en forma grave la distribución de la resistencia, haciendo que el análisis de los resultados no sea confiable. De vez en cuando, la resistencia de un cilindro de un grupo hecho a partir de una muestra se desvía tanto de los demás que se considera altamente improbable. Si se observan variaciones cuestionables durante la fabricación, el curado o el ensayo de un espécimen, se deberá rechazar el espécimen de cilindro sobre esa base. No es que nosotros digamos ya salió alto, vamos a rechazarlo. No, sino que son valores que son, por decir, muy altos o muy bajos y que son improbables, ¿no? Puedo tener, digamos, a ver, en este variación que tengo aquí, 170, 162. Está bastante cerca, pero ya 145 es bastante bajo. Si yo quito 145, baja 514. Si yo quito 170, sigue estando alto. Entonces, yo puedo decir que 145 lo puedo retirar. Si tengo 132, 135 y 152, bueno, variación muy alta. Entonces quito el 152. Puedo hacer ese manejo con esos valores. Lo puedo hacer. Entonces no es que no lo considero, que ya elimine o no. O sea, hay criterios que deben tenerse en cuenta para poder determinar esos valores. Digamos, yo hace unos días hice una rotura. Me salió probetas de 470, 472 y una me salió 430. Entonces yo a este valor de 430 obviamente evalué y me di cuenta de que no había roto o no había sido una rotura por compresión netamente. El neopreno no tenía una horizontalidad requerida, entonces había roto por otros factores. Entonces nosotros podemos ir generando ese criterio para poder evaluar ese tipo de incidencias dentro ya de él. Entonces yo puedo hacer la evaluación siguiente, ¿no? Yo puedo también evaluar mi gráfico a 7 días. Y bueno, yo puedo decir que
a 7 días debe tener el 75%, un FC proyectado. Yo proyecto para 2 días debe estar por encima del 75%. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver que los datos están aquí. Y hay algunos datos que van a caer por debajo. Fíjate aquí. Van a caer por debajo. ¿Qué puede ocurrir? Pues que puede ocurrir, puede ocurrir. Entonces yo al hacer 75% por arriba, yo me estoy cubriendo de que las bajas no se reflejen luego a 28 días. Entonces yo establezco entre 2 días y el promedio que está aquí. Te das cuenta. Por ahí hay algunos picos que son temas de producción, de control de producción, que va a tener que irse controlando. Luego tenemos, ya evaluamos acá a 28 días. Fíjate. Ahora sí, a 28 días ya tenemos lo oficial. Ya tenemos nuestras roturas. Aquí tenemos nuestras roturas. Tengo 33 datos. ¿Sí? 33 datos. Bueno, contando 29 porque son 3 filas, 3 columnas. Entonces tengo 33 datos. Y yo digo, saco promedio consecutivo. Y lo que me indica mi norma 060 que es que ningún promedio consecutivo de 3 ensayos o de 3 ensayos consecutivos no caiga por debajo de 280. Y está correcto, ¿no? No cae por debajo, perdón, de 210. No cae por debajo de 210. Entonces estamos correctos, estamos bien, estamos correctos. No hay ninguna por aquí que baje que esté por debajo del 210. En promedio sí, por ahí llega una mordiendo al 213 o en 213. Pero mis criterios de evaluación son al promedio consecutivo de 3 ensayos y no dice el criterio de evaluación que tiene que ser, si son promedios de ensayos individuales, no debe ser menor al FC menos 35. Entonces ninguno de esos genera ese tipo de evaluación en concreto. Entonces estamos ok, estamos correctos en ese aspecto. Listo. Igual hacemos nuestra evaluación en el rango de variación. Podemos ver que está correcto, está dentro de los parámetros. Está dentro de los parámetros. Y luego ya hallamos lo que es el coeficiente de variación para la tanda como tal. Dentro de la tanda hallamos el máximo menos el mínimo de estas tres muestras que estamos evaluando. Después vamos a hacer la corrección por el factor que corregía de acuerdo a si son 2 o 3 especímenes por ensayo. Y hacemos lo siguiente. Sacamos el promedio del rango y lo vamos a dividir entre 1.693 y este que nos va a dar la desviación estándar de la tanda, lo vamos a dividir entre el promedio total, que son 257. Y nos va a dar una variación de tanda total 256. Quiere decir que está dentro del estipulado para desviación estándar dentro de la tanda. No hay ningún problema en ese aspecto. Estamos todo bien. Estamos ok. Pero acá nos damos cuenta de algo. Si nosotros estadísticamente estamos bien, pero en la tanda, perdón, en la carta de control vemos esto. Tenemos este detalle aquí. Tenemos una alta variabilidad en los ensayos. Mucha variabilidad. ¿Sí? Tenemos picos muy altos. Tenemos picos, incluso casi ninguno pasa la resistencia especificada. Casi ninguno. Y más bien tengo una por aquí, una baja. Pero esto es por datos individuales. Ahora, si yo voy a mi análisis para el promedio de 3 ensayos consecutivos, tengo esto. Voy a borrar ese de aquí. Listo. Tenemos esto. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Aquí falta añadir una data más. Vamos a añadir el FCR. Vamos a ver los valores de acá. ¿Cuáles son estos? El FCR 295. El FCR. Aquí. Listo. Aceptamos. El FCR está aquí arriba. Aquí lo vemos. Para promedios consecutivos, fíjate.
Te dice que ningún promedio consecutivo tiene que estar por debajo de 2.10. Aquí está. Y aquí tenemos una situación que ningún promedio consecutivo está por encima. Entonces, ¿podríamos optimizar este concreto? Sí, lo podemos optimizar. Sería optimizable. Lo podemos hacer. Y tenemos que ir probando, en cierto modo, reduciendo poco a poco el cemento e ir haciendo nuevamente el cálculo estadístico. Ya, vamos a hallar la desviación estándar de esos datos. Tenemos una desviación estándar de 24.25. Podemos decir que es un control muy bueno. Y un promedio pues 2.57. Tenemos valores. Tenemos número de 33 muestras. Y luego vamos a ir a la norma o al código A6214 y vamos a ver lo siguiente. Probabilidad de al menos un evento en n ensayos para probabilidades de eventos únicos. Esta tabla está construida para probabilidad de un solo evento del 1.5% y una probabilidad de un solo evento del 10%. Ya. ¿Y qué dice acá la descripción? Acá la descripción dice lo siguiente. Al evaluarse los ensayos del concreto P, es la probabilidad de un solo evento. De no cumplirse los criterios de la resistencia C318 o la E060, que es el equivalente, debido a que P incluye ambos casos posibles, de FC por más de 3.5 MPa y que el promedio móvil de 3 ensayos consecutivos sea menor que el FC, o sea, de no cumplirse esas condiciones, P pertenece entre 1 y 2% de esa probabilidad. Entonces, se supone que la probabilidad de que un ensayo individual no satisfaga los criterios de la CI o de la E060 sea un promedio, pues, ¿no? El 1.5%. Estaremos diciendo que se supone, ¿no?, que no cumple. Y la tabla 6.1 que hemos visto proporciona eso, ¿no? Proporciona la probabilidad de que al menos un ensayo no cumpla lo especificado para una determinada cantidad de ensayos n, con la probabilidad P de un evento individual es igual a 1.5%. Ya. Un ensayo no satisface los criterios de resistencia 318 y 10% que un ensayo cae por debajo de FC. ¿Sí? Entonces, no estamos considerando 10% porque no estamos evaluando el criterio 1. Es para el criterio 1. Recuerden. Entonces, vamos a trabajar con 1.5. Vamos a ver aquí. Tenemos 20 a 33%. Estamos el 53%. Estamos hablando pues de casi, no sé, 27, 28%. Si queremos establecerlo, vamos a ir aquí, a esta formulita. Tenemos 1 menos P elevado a la n. Entonces, si nosotros queremos ser bastante rigurosos con el cálculo, entonces ponemos 1 menos el P. En este caso no va a ser 1.5, va a ser 1%, porque estamos trabajando con probabilidad de falla de 1 en 100. Entonces estamos hablando de 1%. 1.01 elevado a ¿cuántos valores? Tenemos 33 valores. Entonces tenemos una probabilidad del 28%. ¿Sí? Una probabilidad del 28%. Es lo que más o menos lo que he dicho aquí. Probabilidad de un solo evento es 28%. Estamos bien ahí, entonces. Ya. Entonces, hay un 28% de probabilidades de que un ensayo caiga fuera, ¿no?, que no cumpla con lo estipulado en la normativa. Estamos hablando de 1 en 100. ¿Y cómo me salió este cálculo? Bueno, tú me has calculado con la fórmula, está bien, correcto. Pero ¿cómo yo lo hago? Yo quiero saber cómo lo has calculado. A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver. El valor o la ecuación que nos da el A6214 dice FCR es igual al FC más T por la división estándar. Entonces yo tengo que mis valores son 257 en mi FCR, ese es mi requerido que se va a convertir en mi F promedio, el FC que es 210, el T es el que lo voy a hallar y mi división estándar es 24.25. Entonces si hacemos un cálculo rápido,
aquí vamos a tener, nos va a dar un valor de 1.93 o 94. Ya. Entonces tenemos acá, este t, para que tenga 1% de probabilidad de que caiga o que sea una expectativa de falla de 1 en 100, tiene que dar t igual a 2.33. Sin embargo, me da que el t es igual a 1.94. Acá está, 1.94. Tenemos esto. T es igual a 1.94. Podemos verlo ahí. Podemos verlo ahí. 2.33 nos dio 1.94. Por aquí. Y para que no hacernos mucho lío, pues nos vamos a esta tabla o hacemos el cálculo que hicimos con anterioridad. 1 menos 1 menos p elevado al n. Aquí está. Es la probabilidad máxima de que al menos ocurra un evento en n ensayos independientes dentro de la cantidad total de ensayos que estamos evaluando. Así se evalúa. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, nosotros estamos ya entendiendo cómo se evalúa el concreto, ¿no? Y en todo caso, pues ya con lo que hemos encontrado, digamos, en este aspecto de aquí, hemos encontrado nosotros 2.57, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a reajustar ese diseño. ¿Y cómo lo reajusto? Entonces yo digo FCR, FC más T por desviación estándar. El FCR lo voy a reajustar. El FC va a seguir siendo mis 2 días. El T, ¿qué es más? El T va a ser 1.34. Y mi desviación estándar va a ser 24.25. ¿Cuánto me va a dar este valor? Este valor me va a dar 200, o sea, el FCR va a ser igual a 242.5. Este, en teoría, es mi nuevo valor FCR que tengo que reemplazar. Pero entonces yo digo, a ver, si mi FCR actual es 2.57 y yo quiero reemplazarlo por 242.5. La pregunta aquí es criterio de cada uno. ¿Debería yo hacer mi reducción de cemento? ¿Debería yo hacer mi reducción de cemento para que pueda cumplir mi expectativa? O sea, yo aquí estoy haciendo nuevamente el cálculo, pero para que cumpla la expectativa de 1 en 100, de 1%, que es lo que tiene que cumplir. Eso es lo que tiene que cumplir, de acuerdo a la normativa, a la E060. Mi expectativa de falla es 1%. Tengo que cumplir esto. Al menos un valor caiga por fuera. Esos son los criterios. Entonces, yo para volver a seguir evaluando estos valores, yo tengo que dejarlo. Ahí lo dejo. O sea, yo no tengo, o sea, apenas voy a bajar aquí 14.5 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Podría yo ajustar un poco de cemento? Tal vez. Puede ser. No mucho. O sea, aquí no es tan significativo ese ajuste. No es que voy a bajar 10, 15 kilos, no. Voy a hacer un ajuste a lo mucho de 5 kilos por metro cúbico para ir probando. Pero es necesario mantener este FCR. Mantenerlo. Y más si tengo pues una producción de concreto en el cual no cuento con un laboratorio en campo. Si de repente no puedo realizar ajustes por humedad todos los días. Entonces no me convendría hacer un ajuste mayor porque puede generar algún valor por debajo del esperado. O sea, que supere al menos de uno, va a superar más. Entonces tengamos en cuenta ese tipo de condiciones
realmente para un análisis de estadístico del concreto. ¿Sí? Entonces espero que les haya quedado claro este ítem sobre el diseño bueno, el control de mezclas de concreto o el control de la resistencia a compresión. De la misma forma podemos evaluar los coeficientes para resistencia a flexión. Podemos seguir estableciendo, nosotros establecemos el porcentaje de probabilidad que un ensayo pueda caer por fuera. Entonces, tengamos en cuenta este tema. Tengámoslo en cuenta. Sí, entonces, yo quisiera en algún momento, si tienen alguna duda, escriban en los comentarios. Y bueno, pues pedirles a ustedes que se suscriban, le den like al video para seguir subiendo más contenido. Algunas cosas que de repente me haya equivocado en el video, por favor, lo hacen saber o sus puntos de vista. Eh, alguna u otra duda o consulta que quieran realizar. Igual voy a dejar el correo aquí. Vamos a escribir aquí el correo para dejar un tema de consultas. Un tema de consultas aquí. A ver, me da un momento. Vamos a colocar acá. Es controlmas.concreto@gmail.com. Ese es mi correo para dudas o consultas. En lo que pueda ayudar. Bueno, bienvenido sea para ustedes. Para seguir aumentando el conocimiento, chicos. Ahí está. Ese es mi correo para cualquier duda o consulta. No duden en contactarme. Y pues nuevamente suscríbanse, denle like al video para seguir subiendo más contenido. Bien, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.